¿Te diste cuenta de algo raro? En redes empezó a circular una historia que suena demasiado grande para ser verdad, que México reveló un sistema de defensa aérea tan avanzado que habría sorprendido incluso a Washington. Y cuando un relato así se vuelve viral, hay dos posibilidades: o estamos ante un cambio real que se intentó mantener en silencio, o estamos viendo el típico caso donde una parte es cierta, pero el resto es exageración diseñada para aprender el algoritmo. Y lo más interesante es que, aunque el mito se infla solo, la realidad detrás, la parte verificable, también es poderosa. No por los misiles de película, sino por lo que significa controlar el cielo, cuando el tablero mundial ya no es el de 1995. Porque el verdadero giro no es México tiene un super escudo antimisiles. El verdadero giro es este: México está moviéndose, paso a paso, hacia una autonomía más seria en vigilancia aérea, control del espacio aéreo y defensa de infraestructura crítica. Y eso, en 2026, tiene implicaciones que casi nadie está explicando bien. Primero, pongamos una regla básica sobre la mesa. Cuando alguien te dice "nadie lo vio venir", casi siempre está vendiendo emoción, no evidencia. Los sistemas de defensa aérea avanzados, los que realmente cambian una ecuación regional, no aparecen de la nada con un solo anuncio. Se construyen con capas, radares, centros de mando, enlaces de datos, entrenamiento, mantenimiento, logística, doctrina, compras discretas, pruebas, integración. Y ahí es donde la historia se vuelve más inquietante, porque si miras el patrón en vez del titular, sí hay señales de un proceso en marcha. No es un momento Marvel. Es una transformación silenciosa, y justamente por eso casi nadie le presta atención. Ahora piensa en el contexto. Mientras el mundo se obsesiona con Ucrania, con el Golfo, con los roces entre potencias, el hemisferio occidental se está reacomodando por debajo del radar. Estados Unidos sigue siendo enorme, sí, pero también está disperso, estirado, lleno de frentes y con presión interna. Y cuando una potencia se estira, ocurre algo inevitable. Los países cercanos aprenden a leer los huecos, aprenden a moverse sin hacer ruido, aprenden a construir margen. México, por geografía e historia, siempre ha tenido que ser cuidadoso. No puedes jugar a la bravuconería cuando tienes al actor militar más grande del planeta literalmente pegado a tu frontera. Entonces, si México está reforzando capacidades, lo lógico es que lo haga de la manera más inteligente posible, sin discursos incendiarios, sin postureo, sin provocación directa, solo hechos, capas, proyectos, modernización. Y aquí viene el punto que separa la fantasía de la realidad. La palabra clave no es misiles, es vigilancia. Antes de hablar de interceptar algo, un país necesita ver, necesita detectar, rastrear, clasificar, necesita saber qué entra, qué sale, qué vuela abajo, qué aparece de repente, qué cambia de patrón. Y en los últimos años, México ha venido empujando justo esa línea: ampliar y modernizar su red de vigilancia aérea, con proyectos que no suenan espectaculares en TikTok, pero que en geopolítica son el primer ladrillo de cualquier autonomía real. Porque si tú no controlas tu pantalla, otro controla tu narrativa. Y en seguridad, la narrativa se paga caro. Pero entonces, ¿por qué el tema explotó ahora? Porque el Internet funciona con símbolos. Y México blindando su cielo es un símbolo que enciende algo profundo en la región. La idea de soberanía, la idea de que ya no todo tiene que pasar por la ventanilla de Washington, la idea de que se puede cooperar con Estados Unidos sin vivir en dependencia total. Y eso es lo que vuelve incómodo el tema para muchos. No es que México se esté volviendo enemigo de nadie. Es que está actuando como un Estado que no quiere quedarse desnudo en un siglo donde los riesgos ya no son solo guerras clásicas. Hoy el riesgo puede ser drones, sabotaje, crimen transnacional, presión económica, chantaje político, espionaje tecnológico. Y para eso, el control del espacio aéreo ya no es un lujo, es parte de la soberanía moderna. Ahora, hablemos de lo que sí se puede decir sin inflar humo. Hay reportes y discusiones en medios especializados sobre modernización de la Fuerza Aérea Mexicana hacia 2026, sobre inversiones y planes de reequipamiento.
y sobre proyectos de radar desarrollados dentro del propio ecosistema de defensa mexicano. También hay señales de preocupación real por amenazas modernas como drones no autorizados, especialmente con eventos masivos, donde la seguridad se vuelve un tema crítico. Eso no es, México tiene un escudo antimisiles que rivaliza con las potencias nucleares. Es otra cosa, más realista y más estratégica. México reforzando la capacidad de detectar y responder, y construyendo gradualmente una arquitectura de control. Y cuando un país fortalece esa arquitectura, se vuelve menos manipulable. Aquí es donde el relato se pone bueno. Porque se rompe un mito viejo, que en América Latina todo lo serio en defensa viene de afuera y bajo permiso. En el mundo unipolar, esa era la regla no escrita. Pero en el mundo actual, las cadenas se aflojan por dos razones. 1. Las potencias compiten y ofrecen alternativas. 2. La tecnología se ha democratizado en cierto nivel. Hoy puedes tener sensores, software, integración, comunicaciones y capacidades de detección con un salto tecnológico mucho mayor que hace 20 años, sin necesariamente tener el presupuesto de una superpotencia. Y eso abre una puerta peligrosa para la narrativa tradicional, porque significa que el margen de maniobra crece. Y cuando crece, aparecen preguntas que incomodan. ¿Qué hace Washington cuando su vecino decide blindar su espacio aéreo por cuenta propia? ¿Con qué argumento lo frenas sin sonar hipócrita? ¿Cómo te opones a que otro país vea su propio cielo? Y aquí entra una escena que casi nadie conecta, pero dice mucho del momento. En días recientes, se reportó que México autorizó la entrada de aeronaves estadounidenses en su espacio aéreo para una operación de rescate humanitario frente a Baja California Sur. Suena técnico, suena rutinario, pero en el fondo es una postal perfecta de la realidad. México no está aislado. México coopera, México coordina cuando conviene, y al mismo tiempo, México quiere controlar, México quiere decidir, México quiere que esa cooperación no sea sinónimo de subordinación. Esa mezcla, cooperación práctica y autonomía estratégica, es el sello del siglo XXI para países que saben jugar. Ahora regresa al punto que muchos se pierden. La conversación no va de México quiere pelear, va de México no quiere quedar expuesto. Y esa es una diferencia enorme, porque si tú reduces todo a amigos versus enemigos, no entiendes nada de geopolítica moderna. Hoy los países tienen relaciones por capas, comercio por un lado, seguridad por otro, tecnología por otro, migración por otro. Puedes tener fricción en un tema y coordinación en otro. Puedes negociar duro y cooperar al mismo tiempo. Y México, por necesidad histórica, ha aprendido ese equilibrio mejor que muchos. Entonces, ¿de dónde viene la especulación de que el público escucha defensa aérea y piensa en lanzadores, misiles, explosiones y titulares dramáticos? Pero la defensa aérea real empieza mucho antes, con radares 3D, con vigilancia, con centros de comando, con capacidad de respuesta coordinada, con entrenamiento con protocolos. Y ahí es donde el tema se vuelve más serio, porque esas cosas sí se pueden construir sin hacer un show mediático. Se compran, se integran, se prueban, se activan en silencio. Y cuando un día se revela algo, el público cree que nació esa mañana. No, solo salió a la luz. Y aquí viene la pregunta que de verdad importa. ¿Por qué México querría reforzar eso justo ahora? Porque el clima político cambió, porque en el discurso regional volvió con fuerza la palabra soberanía, porque hay tensiones comerciales, presiones migratorias, debates energéticos, fricciones diplomáticas, y en escenarios así, el control del territorio, incluido el cielo, deja de ser una formalidad, se vuelve un mensaje, no un mensaje de guerra, sino un mensaje de límites, un hasta aquí silencioso. Y los mensajes silenciosos son los más difíciles de atacar sin quedar como agresor. Ahora imagina cómo se ve esto desde el resto de América Latina. Países como Brasil, Argentina, Colombia, Chile, incluso los más alineados históricamente con Washington, están observando un mundo donde ya no hay un solo centro de poder. China tiene relaciones económicas profundas en la región. Rusia, aunque más limitada por sanciones y conflictos, ha sido un proveedor militar para varios actores. Europa busca su propio juego. India crece como actor autónomo.
Y en ese tablero, América Latina empieza a entender que puede negociar con más de una mano, puede diversificar, puede ganar margen. Y cuando el país más grande de habla hispana en Norteamérica muestra señales de autonomía, eso no pasa desapercibido. Cambia la psicología regional, cambia la idea de lo posible. Pero también hay una realidad incómoda dentro de México que se conecta con esto. La seguridad ya no es solo externa. La seguridad tiene un componente interno fuerte, y la vigilancia aérea no solo sirve para amenazas de estado a estado, sirve para control de rutas ilegales, para protección de infraestructura crítica, para eventos masivos, para incidentes no convencionales, y en un mundo donde un dron puede causar caos con un costo ridículo, los estados están obligados a adaptarse. Esto no es ideología, es tecnología y realidad. Y por eso, cuando escuchas Sistema para detectar e inhibir drones o Red de Vigilancia Aérea Ampliada, lo que estás viendo no es propaganda, es adaptación. Ahora, hay otro nivel que casi nadie menciona porque no vende tanto como los misiles, el nivel tecnológico industrial. Cuando un país invierte en radares, en sensores, en enlaces de datos, en software de integración, también está invirtiendo en soberanía tecnológica, está formando ingenieros, técnicos, operadores, está creando un ecosistema, y eso, con el tiempo, cambia la dependencia, porque no es lo mismo comprar un equipo y depender para siempre del proveedor, que construir capacidades de mantenimiento, actualización y desarrollo local. El segundo camino es lento, aburrido para los titulares, pero poderoso para la historia, y si México está apostando, aunque sea parcialmente por ese camino, entonces sí estamos viendo un cambio de época, no un espectáculo, un cambio de base. Entonces, ¿qué pasa con la parte nadie lo vio venir? Aquí va la respuesta más honesta. Lo que nadie vio venir no es un supersistema secreto tipo película. Lo que mucha gente no vio venir es que el mundo se volvió lo suficientemente multipolar como para que México tenga más opciones de las que tenía antes. Y cuando tienes opciones, te vuelves más libre. Y cuando te vuelves más libre, tu política exterior cambia. Se vuelve menos reactiva, más estratégica, menos emocional, más calculada. Y en ese cálculo entra algo más, la narrativa. México, como muchos países, también entiende que la percepción es una forma de poder. Si el mundo cree que tú estás indefenso, te presionan más. Si el mundo cree que tú tienes margen, te respetan más. No porque tengan miedo, sino porque saben que el costo de empujar puede subir. Y ese simple cambio psicológico puede influir en negociaciones comerciales, en disputas diplomáticas, en cooperación de seguridad, en todo. A veces no necesitas disparar nada para ganar una partida. A veces solo necesitas que el otro entienda que ya no estás en la misma posición de antes. Pero cuidado, porque aquí hay una trampa emocional. Convertir esto en un relato de orgullo ciego. Ese es el error que siempre comete la gente en Internet. Se van a extremos, o México ya superó a todos, o todo es mentira, y casi nunca es así. La realidad suele ser más interesante. Un país que, en medio de un reordenamiento global, decide reforzar su capacidad de ver y proteger su espacio aéreo, mientras mantiene relaciones con su vecino, y al mismo tiempo, construye margen para no depender de un solo actor. Eso es madurez estratégica, y eso sí cambia el equilibrio, aunque no sea con fuegos artificiales. Ahora, ¿qué debería estar haciendo el público al escuchar estos temas? No tragarse el hype, ni burlarse automáticamente. Lo inteligente es preguntar, ¿qué parte es verificable? ¿Qué parte es tendencia? ¿Qué parte es propaganda? Y, sobre todo, ¿qué parte revela intención? Porque la intención importa. Si tú ves señales consistentes de modernización, de vigilancia, de capacidad antidrones, de inversión en FAM, de discurso soberanista más firme, entonces puedes inferir algo sin necesidad de creer el cuento del super escudo sorpresa. Puedes inferir que México está fortaleciendo un pilar que antes era más débil, y eso, en el largo plazo, cambia conversaciones que antes parecían imposibles. Y aquí viene el giro final, el que conecta todo. Lo que está en juego no es una pieza de hardware. Lo que está en juego es el derecho a decidir. Durante décadas, América Latina vivió bajo un doble estándar. Cuando un país occidental se arma, es defensa.
Cuando un país no occidental refuerza capacidades, es amenaza. Cuando Estados Unidos proyecta poder, es estabilidad. Cuando otros lo hacen, es expansionismo. Ese marco ya no se sostiene igual, porque el mundo ya no tiene un solo árbitro. Y en un mundo así, la soberanía deja de ser un discurso y empieza a ser una práctica. México, por historia, por tamaño, por posición geográfica, siempre ha sido un caso especial. No puede darse el lujo de ser temerario, pero tampoco puede darse el lujo de ser pasivo. Por eso la estrategia más inteligente es exactamente la que parece estar tomando forma. Reforzar capacidades claves sin gritarlo, construir capas sin provocación, cooperar sin someterse y usar el reordenamiento global para ampliar margen. Eso no es un reto directo a Estados Unidos. Es un recordatorio silencioso de que el siglo XXI no se juega con un solo guión. Y si de verdad quieres entender lo que está pasando, quédate con esta imagen. Un mundo donde el poder se fragmenta, donde la tecnología baja de costo, donde los riesgos se vuelven híbridos, y donde los países medianos empiezan a actuar como países medianos de verdad, no como satélites. En ese mundo, un México que invierte en vigilancia aérea, en control del espacio y en respuestas modernas, no es una sorpresa, es una consecuencia. Es lo que tenía que pasar tarde o temprano. Así que la próxima vez que veas el titular, México reveló un sistema que nadie vio venir, no te quedes en el clickbait. Pregunta qué hay debajo, porque debajo del hype suele estar la historia real, y la historia real, muchas veces, es más peligrosa para el viejo orden que cualquier misil. Un país que aprende a decir, decido yo, sin levantar la voz. Un país que entiende que la soberanía no se pide, se construye, y cuando se construye, cambia el tablero aunque los medios no quieran mirarlo.